Congreso avaló la reforma en la Ley Federal de Armas de Fuego. Vamos a platicar en qué consisten estas adecuaciones. Tengo el gusto de saludar al general Gómez Nava, titular de la Dirección General de Armas de Fuego y Explosivos. Qué honor tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio con tu amable auditorio. Primero que todo, felicidades a usted y a todo el Departamento de la Sedena por la labor que realizan. Muchas gracias, al contrario, es un enorme placer, un privilegio poder servir a la ciudadanía. Y ahora sí, entremos de lleno, cuéntenos de qué van estas adecuaciones a la Ley de Armas de Fuego. Bien, primeramente recordar que en el artículo 10º de nuestra Constitución pues se encuentra legislado el derecho de todos los ciudadanos a poseer un arma de fuego. En ese sentido, la ley que actualmente tenemos, la que aún está vigente, data de enero de 1972. En el transcurso de poco más de medio siglo, pues ha tenido muy pocas modificaciones, 11 para ser precisos, y por la evolución que ha tenido la propia tecnología, la ciencia y también la dificultad para mantener un espacio seguro para los ciudadanos, ha sido necesario algunas reformas, como la que en este momento se acaba de aprobar ya tanto por diputados como por senadores, que queda pendiente todavía su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, pues hay algunas reformas que resultan muy interesantes para la ciudadanía. Alguna que en particular a mí me llama mucho la atención por el beneficio y la claridad, la certeza jurídica que le da a los ciudadanos, es que si bien todos tienen derecho a poseer un arma, pues también tienen la obligación de manifestarla ante la Secretaría de la Defensa Nacional para efectos de su registro y el control correspondiente que nos mandata la propia ley. En ese sentido, cuando algún ciudadano manifiesta su arma, pues cuando sucede algún imprevisto y que el titular del arma ya no se encuentre con nosotros, pues queda, por decirlo de alguna manera, en el limbo esa arma, ¿no? Con esta reforma existe la posibilidad, o más bien la oportunidad, de que la persona titular designe a alguien más para que en caso de su ausencia pueda disponer de esa arma. Es un aspecto que me parece de mucha relevancia. Mencionó algo que me llamó la atención en sus palabras, que dijo, todos tienen derecho a poseer un arma. ¿Eso viene estipulado en la ley? Está en el artículo 10º de nuestra Constitución. Ok. Eso es un derecho que tiene todo ciudadano en México. Bueno, pero hay que regularlo. Claro. Como sucede con todos los derechos que tenemos, tiene cierta regulación. Claro, y tienes que tener el permiso correspondiente, y para ello es todo esto. El mismo artículo mandata a la Secretaría de la Defensa Nacional que exista un control de todas las armas que se encuentran en el país. Para poder tener un control necesitamos un registro. Si bien existe el derecho de la ciudadanía, también existe la obligación de tener la responsabilidad de manifestar la posesión ante la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese orden de ideas, la ley, con la reforma, establece cuáles son las armas que están permitidas para poseerse en su domicilio, entre otras circunstancias, pero también cuáles son las armas que están prohibidas o que son reservadas su empleo para las Fuerzas Armadas. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las sanciones? Siguiendo con este ejemplo, todos tenemos derecho a poseer un arma, pero hay que registrarlas, hay que hacer el procedimiento. ¿Cuáles son las sanciones para quienes no lo registran? Caen en el supuesto de ya sea posesión o portación ilegal. En ambos casos existen diferentes tipos de sanciones, que van desde sanciones administrativas hasta sanciones privativas de la libertad. Pero quiero hablar de la reforma. Sí. En la reforma se está contemplando que aquellas personas que porten armas de uso exclusivo del Ejército tengan una sanción que van desde los 20 hasta los 30 años. 20 a 30 años. De 20 a 30 años. Con esto se busca limitar el tráfico ilícito de armas. Claro. Poner un control de todas estas armas que se mueven por el país de manera ilícita, pero también aquellas personas que pretendan o que usen las armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en contra de instituciones, se puede duplicar incluso la pena. Es lo que contempla la reforma hasta este momento. Claro. ¿Y qué otro aspecto nos podría decir que se modifica? Algo que es muy interesante también y que ya se prohíbe expresamente en esta reforma es el empleo o la modificación de vehículos para poderles adicionar armamento. Por ejemplo, las armas que son de uso exclusivo del Ejército, que las emplea normalmente la delincuencia en contra de las instituciones,
que emplean vehículos con blindaje artesanal, esto queda prohibido y pueden caer en el supuesto de las sanciones que hablábamos anteriormente. ¿Y cuál es el papel que tiene la ciudadanía en esta ley? Porque quizás mucha gente al escuchar ley de armas de fuego lo ve como algo que no le atañe, algo que es muy lejano, incluso para ellos, y dicen, no, pues yo no tengo armas y yo no pienso en tener armas, entonces ya me desentiendo de esta ley. ¿Qué papel debería asumir la ciudadanía? Bueno, el principal papel es aquellas personas que ejercen el derecho de poseer armas, de manifestarlas ante la Secretaría de Defensa Nacional y seguir las reglas que establece la propia normatividad. Otro aspecto es cuando por algunas circunstancias llegan a tener bajo su control algún tipo de armas, existen los programas de canje de armas que tienen como finalidad precisamente combatir ese tráfico ilícito que existe, o bien el tráfico no regulado, o bien la presencia de armas que están... ¿Que cuando van les hacen alguna pregunta de dónde la obtuvieron? No, únicamente entregan el arma, se toma nota, si ellos quieren manifestar sus nombres, se toma nota para tener un control de qué tipo de armas. Esas armas se destruyen y no dejan de estar en la circulación de la ciudadanía. Que hemos visto historias de armas que van desde hace muchísimos años, ¿no? Hasta armas ya muy sofisticadas también. Incluso granadas se han recibido en esos programas de canje de armas. Caray. Y ya por último, general, también me imagino hay mucha desinformación respecto a las armas. Hay mucha desinformación, sobre todo en cuanto a la regulación. Okay. Hemos visto, sobre todo en redes sociales, que hay gente que se anuncia como gestores para hacer ciertos trámites que tienen que ver con las armas. Las armas las tiene que manifestar el titular de cada una de ellas, no las tiene que manifestar ningún gestor. Okay. Acude directamente a los más de 150 módulos que tiene a lo largo de todo el país la Secretaría de la Defensa Nacional para registrar su arma, y lo tiene que hacer de manera directa, sin ningún tipo de gestor. General, gracias de verdad por haber estado aquí, por ayudarnos a entender más estas modificaciones a la ley de armas de fuego, y por favor, tengamos la comunicación para seguir informando de estos temas. Con todo gusto, es un placer compartir este espacio y muchas gracias a la ciudadanía por escucharnos. Gracias, general. Vamos a la pausa, regresamos.